Contamos que este martes el gobierno de los Estados Unidos impuso nuevas sanciones a una entidad registrada en las Islas Vírgenes Británicas que además están vinculadas con Venezuela. Vamos a ver. La firma sancionada funciona como una sociedad instrumental offshore que perteneció al magnate energético estadounidense Harry Sargent III. La inclusión de la compañía en la lista de designados busca bloquear cualquier activo o transacción financiera bajo jurisdicción estadounidense relacionada con esta estructura corporativa internacional. Blue Waves Property Limited mantenía una participación minoritaria dentro de North American Blue Energy Partners, firma consolidada como la segunda mayor productora privada de petróleo en Venezuela. Cabe destacar que Sargent concretó la venta de Blue Waves por $300 millones a principios de este mes, previo al anuncio emitido por las autoridades norteamericanas. Y especialistas en materia jurídica señalaron que el nombramiento de una directiva independiente, esto nuevamente en tema Venezuela, la normativa del nombramiento de una directiva independiente del Tribunal Supremo de Justicia es un paso importante para la democratización del país. Vamos a ver el reporte. A pesar de que gran parte de la ciudadanía considera que la renovación del Consejo Nacional Electoral es el primer paso fundamental para generar confianza ante una inminente convocatoria comicial, quienes conocen por dentro cómo funciona el actual sistema judicial recuerdan que fue a través del Tribunal Supremo de Justicia, desde donde el régimen desconoció la expresión popular en cada uno de los comicios realizados durante los últimos años. ¿Quién declaró finalmente a Maduro ganador de las elecciones que se robaron el 28 de julio? El Tribunal Supremo de Justicia, no el CNE. Luego, ¿quién declaró que debía Delcy Rodríguez encargarse de la presidencia de la República inventando una ausencia forzosa, sin límite de tiempo, sin ningún tipo de lapso? Pues el Tribunal Supremo de Justicia. Entonces no hacemos nada con que tengamos un CNE, con que tengamos elecciones presidenciales, elecciones parlamentarias, elecciones municipales, si no tenemos un ente rector que nos permita tener justicia en Venezuela, y eso es el Tribunal Supremo de Justicia. Quien fuera conjuez en el Tribunal Supremo de Justicia y magistrado de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, afirma que la renovación del máximo ente judicial del país es el anuncio más importante en el camino a la transición, ya que desde la sala electoral, que también tendrá nuevos magistrados, fue desde donde se tomaron las decisiones que más perjudicaron la democracia y la soberanía popular. Tan importante es el Tribunal Supremo de Justicia como el Consejo Nacional Electoral. Ahí habrá que elegir nuevos rectores, imprimirle rigor técnico a ese CNE para que hayan unas elecciones libres y justas a la presidencia de la República. Porque la endemia que sufre el país es falta de legitimidad. Hay falta de legitimidad de todos los poderes públicos, no solamente del Poder Ejecutivo que lo encabeza la presidencia de la República, sino sobre todo el Poder Legislativo, el Poder Ciudadano, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público. El también decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela señaló que tan o más importante que el tutelaje de Estados Unidos en la negociación es la verificación ciudadana a este proceso de renovación de poderes, una tesis respaldada por defensores de derechos humanos y especialistas en materia social. Es muy importante entonces que los venezolanos no seamos espectadores pasivos, sino que tengamos propuestas, tengamos una agenda democrática que coloquemos sobre la mesa y que por supuesto mandemos esos mensajes a quienes se van a sentar para que las aspiraciones de los venezolanos finalmente sean completamente incluidas. En este sentido, el proceso de renovación del Tribunal Supremo de Justicia que había iniciado la actual Asamblea de Mayoría Oficialista fue declarado en cero, según informó uno de los integrantes de la delegación opositora en la Comisión de Transición. Asimismo, el nuevo comité de postulaciones lo integrarán 23 personas, en su mayoría representantes de la sociedad civil y no por diputados como se tenía previsto en el proceso anterior.
Es importante destacar que de manera extraoficial pudimos conocer que a través de esta comisión de transición se van a designar los magistrados de la totalidad de las salas que integran al Tribunal Supremo de Justicia, a pesar de que la delegación que representa al régimen interino no tenía previsto tal alcance en esta negociación. Sin embargo, el tutelaje político de los Estados Unidos sobre este proceso aparentemente influyó para que se firmara este acuerdo. Desde Caracas para BPI TV, Joan Álvarez. Y el Observatorio Venezolano de Prisiones denunció la muerte de otro privado de libertad en el Centro Penitenciario Agroproductivo Barcelona en Anzoátegui. Según la organización, Sergio Gabriel Ascanio falleció por problemas de salud y falta de atención médica. De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Prisiones, Sergio Gabriel Ascanio murió durante el pasado fin de semana mientras permanecía recluido en el Centro Penitenciario Agroproductivo Barcelona. La organización atribuyó el fallecimiento a problemas de salud y a la presunta falta de atención médica oportuna. El Observatorio Venezolano de Prisiones recordó que el pasado 27 de julio también murió en este centro Luis Felipe Moreno Moreno, quien presentaba problemas de salud y había sido trasladado al Hospital Universitario Dr. Luis Racetti. El observatorio advierte además sobre las condiciones de hacinamiento en este recinto, que según sus registros alberga a unos 1.400 reclusos en un espacio con capacidad para 560 personas, lo que representa un hacinamiento de 150%. La organización sostiene que la sobrepoblación deteriora las condiciones de vida de los privados de libertad y genera dificultades en áreas como la atención sanitaria, la alimentación y la seguridad. El Observatorio Venezolano de Prisiones también documentó recientemente las muertes de Anthony Portillo en Tocuyito, Víctor Salgado en el Rodeo 4 y Adrián Felipe en Fénix Lara, casos que según la organización estuvieron relacionados con la falta de atención médica. Ante esta situación, el Observatorio Venezolano de Prisiones exigió al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo investigar las presuntas vulneraciones a los derechos de las personas privadas de libertad bajo custodia del Estado. Y a pesar de haber sobrevivido al terremoto en Venezuela, una nueva etapa de lucha aparece para los que deben aprender a vivir sin una extremidad. Cuando Adrián Troncoso, uno de los afectados por el doble terremoto de Venezuela, pudo reaccionar, notó que su pie derecho estaba atrapado bajo los escombros. Su afán era comprobar que quienes estaban con él en casa durante el temblor, entre ellos su hijo menor Andrés, estuvieran bien. Yo pensé en ese instante, si yo no salgo, me voy a morir. Y si yo me muero, a mi hijo no lo van a conseguir. Ese era mi pensar. Y yo necesitaba salir de ahí para yo ser voz, para poder ser que nos consigan. Aquel día salió de su casa con una faja lumbar para hacer unas reparaciones en la casa de su cuñada en La Guaira, el estado que poco después se convertiría en el más devastado. Adrián pudo ver que una pared le había caído encima y que uno de los 3 pisos de la vivienda estaba sobre él apenas sostenido. O sea, yo quedé como de lado, de un costado, con la pierna pisada y golpeado, pero yo estaba golpeado. Yo me tocaba para ver si tenía herida. Me empecé a palpar lo que eran los costados, pues, porque acuérdense que cuando uno tiene una herida, uno al momento no siente, sino luego. Usó el filo de un bloque para cortar uno de los tirantes de su faja para improvisar un torniquete. Luego se levantó y de camino notó cómo dejaba un rastro de sangre, sintió debilidad y entonces se acostó sobre una escalera. En ese momento escuchó gritos de auxilio y pidió ayuda sin recibir respuesta. Fue en un momento que Joydrián, uno de sus hijos, llegó preguntando por su abuela y su tía, a lo que Adrián tuvo que responderle que habían muerto. Todos habían fallecido, menos él y Andrés. Estaba mi suegra, la mamá de mi esposa, la hermana, una tía y el novio. Todos murieron. Todos, lastimosamente todos, porque eso fue algo impresionante. Luego de casi 7 horas del terremoto, Troncoso pudo llegar a un hospital de Caracas en una condición de salud grave. Un médico le dijo que tenía la hemoglobina en 6 cuando el promedio debe estar entre 13 y 17. Días después, la pérdida del pie se extendió cuando el personal médico tuvo que amputar su pierna hasta debajo de la rodilla. Adrián se adapta a su nueva cotidianidad y tiene la esperanza de que junto a ortoprotécnica, que le ayuda y lo guía en el uso de la prótesis, pueda volver a caminar pronto, mientras continúa un proceso de fortalecimiento de sus músculos con fisioterapia. Un informe de Conindustria señaló que las empresas
permanecieron al menos 214 horas sin electricidad durante el segundo trimestre de 2026. El presidente de Conindustria, Tito López, afirmó que esta situación representa un incremento del 68% en horas afectadas y equivale a un 44% de la jornada laboral sin servicio eléctrico. Además, se registraron en promedio 57 cortes no programados que se traducen en al menos 5 cortes por semana, lo que ha obligado a las empresas a ajustar horarios y tomar medidas. De manufactura, estamos hablando de 214 horas laborables, que significó una cifra del 68% más que el trimestre anterior. Primero, estamos adecuando todo lo que viene siendo los turnos. Muchos turnos diurnos lo estamos llevando a nocturnos. Hay empresas que están aumentando su capacidad de producción desde, puede ser un horario de 10 de la noche a 3, 4 de la mañana cuando hay mayor fluidez del sistema eléctrico. Las grandes inversiones que se ha hecho para la autogeneración, sobre todo en las grandes empresas, que hablábamos de, las grandes empresas pueden generar un 59% de electricidad en cuanto tiene falla, lo que viene siendo temporalmente. Sin embargo, apenas el 5% de las grandes empresas autogeneran el 100% de electricidad. Lo que se han hecho propuestas, recién le hicimos hace 2 semanas, es que aquellas empresas que puedan autogenerar su 100% necesitan tener incentivos. El organismo empresarial advirtió que entre los estados más afectados por la crisis eléctrica en el país se encuentran el estado Zulia con 333 horas sin luz, la región de los Andes con 295 horas sin luz, la región centro-occidente con 263 horas sin luz, la Gran Caracas y Miranda con 82 horas sin luz. Ante esta contingencia, Conindustria reiteró la urgencia de coordinar cortes programados que permitan adaptar los turnos de producción. Eso te impacta al servicio, porque de repente tú tienes una pequeña empresa donde tú no puedes adecuarte a un sistema diurno porque no tienes el músculo financiero, porque no es lo mismo pagar diurno que nocturno en este caso, y dependiendo del tipo de empresa en qué región la tengas, ¿no? Pero siempre te va a impactar. Por su parte, los excesivos tributos fiscales y parafiscales fueron otra de las trabas que denunció el sector manufacturero. Un 70% de las empresas señalaron que entre los factores que restan competitividad se encuentran las altas sumas de dinero en impuestos. Un 53% indicó que el entorno macroeconómico. Un 51% las restricciones de acceso e inmovilización de divisas y 46% la falta de financiamiento. Y más de 40.000 familias se han registrado en el registro, valga la redundancia, único de viviendas tras las afectaciones provocadas por el doble sismo en Venezuela. Vamos a ver. El censo digital recopila información sobre las condiciones de cada grupo familiar y permite georreferenciar los inmuebles que resultaron afectados por el doble evento telúrico. La ministra para Hábitat y Vivienda, Paola Posani, explicó que este mecanismo busca sustituir las tradicionales listas de espera y establecer prioridades para la asignación de viviendas. Un equipo integrado por la presidencia interina, la vicepresidencia social y el Ministerio de Hábitat y Vivienda evalúa las solicitudes registradas por las familias afectadas. De acuerdo con la información difundida por la Agencia Venezolana de Noticias, tendrán prioridad los grupos considerados vulnerables, entre ellos familias con personas que padecen enfermedades o con integrantes con alguna discapacidad. El registro contempla a las familias de las distintas entidades afectadas por los sismos y servirán como base para determinar las necesidades habitacionales y las acciones de atención. Y la ayuda humanitaria de la Unión Europea continúa llegando a Venezuela. Un nuevo avión arribó al país con casi 30 toneladas de artículos de salud y otros suministros vitales donados por Hungría, Polonia y los Países Bajos. La comisionada europea para la igualdad, preparación y gestión de crisis, Hadja Latif, informó sobre la llegada de esta nueva carga y aseguró que la asistencia de la Unión Europea continúa apoyando a las comunidades afectadas
por los terremotos en Venezuela. La ayuda incluye suministros médicos y otros artículos considerados esenciales para atender las necesidades de las personas afectadas por la emergencia. La Unión Europea también anunció en julio una asignación adicional de 10 millones de euros para apoyar a las comunidades más afectadas, con lo que la asistencia humanitaria prevista tras los sismos asciende hasta 20 millones de euros. Parte de estos recursos están destinados a la atención de la población afectada, mientras que otra parte contempla el apoyo a operaciones de búsqueda y rescate y el suministro de equipos médicos. Durante su visita a Venezuela en julio, Hadja Lahbib recorrió junto a representantes de Naciones Unidas un campamento transitorio en La Guaira, donde conoció la respuesta humanitaria que incluye alojamiento temporal, servicios básicos, atención médica, alimentación y protección. La ayuda de la Unión Europea es canalizada a través de agencias de Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales internacionales, en coordinación con socios locales. Y representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y organizaciones no gubernamentales internacionales se reunieron con autoridades venezolanas para abordar mecanismos de cooperación y coordinación en el país. El encuentro estuvo encabezado por el viceministro para temas multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, Joaquín Pérez Ayestarán, quien informó que durante las reuniones se intercambiaron perspectivas sobre el trabajo que desarrollan estos organismos en Venezuela. Las partes también evaluaron mecanismos para fortalecer la coordinación y el diálogo entre las organizaciones internacionales y las instituciones del Estado. Las conversaciones se producen mientras continúan las labores de recuperación tras el doble terremoto del 24 de junio, que provocó daños en viviendas e infraestructura y afectó a comunidades de distintas zonas del país. Pérez Ayestarán destacó el acompañamiento de los organismos internacionales durante la emergencia y señaló que estos actores pueden continuar contribuyendo desde sus respectivos ámbitos a los trabajos de recuperación y reconstrucción. La Cancillería aseguró que continuará promoviendo espacios de cooperación con organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales para apoyar las labores de atención y recuperación tras los sismos.